Buenas tardes, nosotros somos el equipo 3 y vamos a hablar sobre el modelo de programación lineal de asignación de trabajos. El equipo está integrado por Michelle Chavarría Tovar, Rosa Gemima García Chagoya, Karen Rocío Espinosa Guzmán, Karen Montserrat Murguía Ceja, Rubén Ángel Soria Arellano Jr., Fanny Solís Llanos, José Armando Álvarez Vázquez y su servidor, José Alberto Lobato Mena. Comenzaremos explicando el uso de Excel para resolver problemas de programación lineal. Primeramente, el procedimiento para resolver estos problemas es primero recopilar todos los datos del problema que se va a resolver. Una vez que tenemos los datos, los introducimos en una hoja de cálculo de Excel, en celdas de datos con las que vamos a solucionar el problema. Enseguida, vamos a identificar las decisiones que se van a tomar de los niveles de actividades y vamos a designar las celdas cambiantes para desplegarlas. Una vez hecho esto, vamos a identificar las restricciones sobre las decisiones que se van a tomar e introducir celdas de salida según sea necesario para especificarlas. Después, se va a elegir una medida global de desempeño que se ingresará en la celda meta. Finalmente, se utilizará la función SumProduct para tener el valor adecuado a cada celda de salida, incluyendo la celda meta. En la hoja de Excel, los valores de las variables de edición están en las celdas cambiantes y el valor de la función objetivo está en la celda meta. Para comenzar, se introduce una solución arbitraria de prueba que en este caso se pueden poner ceros o el valor que sea en las celdas cambiantes, porque finalmente, como su nombre lo dice, van a cambiar al solucionar el problema cuando usemos la función de solver. Para encontrar la función de solver, vamos a la parte superior de Excel y damos clic en la pestaña que dice datos. Ahí encontramos la función de solver en la parte derecha como se indica en la imagen. Para usar solver tenemos que dar clic ahí en donde dice solver y nos va a abrir una pestaña como la que se indica en la siguiente diapositiva. Antes de que Solver comience a trabajar, necesita saber exactamente dónde se ubica cada componente del modelo en la hoja de cálculo. Puede escoger entre escribir los nombres de los rangos, las direcciones de las celdas o bien hacer clic en las celdas de la hoja de cálculo. Como se busca maximizar la celda objetivo, también se activa máximo. A continuación, deben especificarse las celdas que contienen restricciones funcionales. Se hace clic en el botón Agregar en el cuadro de diálogo de Solver. Esto despliega el cuadro de diálogo de agregar restricción que se muestra en la siguiente figura. El signo entre estos dos lados se puede elegir de un menú con menor o igual que, igual o mayor o igual que. El signo, si hubiera más restricciones funcionales que añadir, haría clic en agregar para desplegar un nuevo cuadro de diálogo, agregar restricción. Si no hay más restricciones, el siguiente paso es oprimir aceptar para regresar al cuadro de diálogo de Solver. Antes de pedir a Solver que resuelva el modelo, debe realizarse otro paso. Cuando se oprime el botón de opciones, se despliega el cuadro de diálogo como se muestra en la presente diapositiva. Esto le permite especificar diversas instrucciones respecto a la manera en que se resolverá el problema. Las más importantes son adoptar modelo lineal y adoptar no negativos. Asegúrese de activar ambas, como se muestra en la figura. Esto indica a Solver que el problema es de programación lineal y que se necesitan restricciones de no negatividad para que las celdas cambiantes rechacen resultados negativos. Oprimir el paso aceptar lo regresa al cuadro de diálogo de Solver. Ahora está listo para oprimir resolver en el cuadro de diálogo de Solver, lo que comenzará el proceso de solución del problema internamente. Después de unos segundos, para un problema pequeño, Solver indicará los resultados. Por lo general mostrará que ha encontrado una solución óptima. Si el modelo no tiene soluciones factibles o una solución óptima, el cuadro de diálogo lo indicará con las imágenes, con los mensajes Solver no puedo encontrar una solución factible o los valores establecidos de las celdas no convergen, como se muestra en la presente diapositiva.
Otra perspectiva de la programación lineal. La programación lineal es una ayuda muy valiosa en la toma de decisiones de la administración de todo tipo de comienza en el mundo. El surgimiento de poderosos paquetes de hojas de cálculo ha ayudado a ampliar más el uso de esta técnica, ya debido a la facilidad para formular y resolver modelos pequeños de programación lineal en una hoja de cálculo como lo es en Excel. Los gerentes no necesitan muchos antecedentes en ciencia administrativa, ya que por sí mismos pueden hacerlo en su computadora de escritorio. Muchos estudios de programación lineal son proyectos muy importantes que involucran decisiones sobre los niveles de muchos cientos o miles de actividades. Para estos estudios generalmente se usan paquetes de software complejos para los procesos de formulación y solución que van más allá de las hojas de cálculo. Por lo común, estos estudios los realizan equipos con capacitación técnica integrados por científicos de la administración, algunas veces llamados analistas de investigaciones e instancias de la alta administración. Un gerente no necesita conocer los detalles técnicos de cómo formular modelos complejos, de cómo validar un modelo así, cómo interactuar con la computadora para formular y responder un modelo grande, cómo realizar una eficiencia de un análisis de qué pasa así. Entonces, ¿qué es lo que debe saber un gerente conocedor sobre programación lineal? Debe tener una buena precisión de qué es la programación lineal y comenzar a desarrollar es el objetivo de estudiar el método gráfico para desarrollar su intuición. Para resolver problemas de dos variables. Es difícil tener un problema real de programación lineal de dos variables. El método gráfico no tiene práctico para resolver problemas reales, pero sí un útil para transmitir la noción básica de que la programación lineal implica tratar de llegar a los límites y llevar los valores de la función objetivo en dirección favorable lo más posible. Un gerente además debe tener una precisión de la importancia y el poder de la programación lineal para cuando sea conveniente. Debe ser capaz de reconocer situaciones que se puede y en las que no se puede aplicar la programación lineal. Necesita ser capaz de distinguir entre estudios competentes y estudios deficientes de programación lineal. Y finalmente, lo más importante, debe entender cómo interpretar los resultados de un estudio de programación lineal. Necesita comprender qué tipos de información pueden obtenerse con un análisis qué pasa si, al igual que las implicaciones de esta información para la toma de decisiones administrativas. Características de los problemas de asignación. Los problemas de asignación forman una subclase especial de los problemas de transporte. Para quedar clasificados como un problema de asignación, la cantidad de recursos utilizados debe ser menor o igual a la cantidad de recursos disponibles. Este tipo de problemas trata de decidir qué origen asignar a cada destino. Los problemas típicos de esta naturaleza incluyen el asignar trabajadores a máquinas, equipos de trabajo a proyectos, agentes de ventas a distritos. Los problemas de asignación de pequeña escala se pueden resolver con enunciar todas las combinaciones posibles y seleccionar la más óptima. Pero para un problema n por n existen ni soluciones posibles. Un ejemplo sería un problema de 5 por 5 que tiene 120 soluciones. Se podría usar el método de ramificación y acotamiento, también los métodos generales de solución de problemas lineales como el simples, o un método del transporte. Sin embargo, se podría obtener un caso de degradación severa y el mejor enfoque es usar un método de asignación, que es una técnica fácil desarrollada especialmente para este tipo de problemas. Características de los problemas de asignación de recursos. Todos los problemas de este tipo tienen una restricción para cada recurso. Las cantidades de recursos que se utilizan dependen de los niveles de las actividades. Esto quiere decir que para cada recurso, la cantidad utilizada por cada actividad es proporcional al nivel de esa actividad.
El gerente o el equipo de ciencia administrativa que estudia un problema de asignación de recursos debe recolectar 3 tipos de datos. 1. La cantidad disponible de cada recurso. 2. La cantidad de cada recurso que se requiere para cada actividad y en particular para cada combinación de recurso y actividad. Se debe de estimar la cantidad del recurso que se utiliza por unidad de la actividad. 3. La contribución por unidad de cada actividad a la medida global de desempeño. En general, hay mucho trabajo involucrado en la recolección de estos datos. Se requiere investigar y consultar mucho para obtener oportunamente las mejores estimaciones disponibles y se necesitan estimaciones bien fundamentadas para obtener un modelo válido de programación lineal que oriente las decisiones de la administración. Procedimiento de formulación para los problemas de asignación de recursos. Los siguientes pasos se utilizan en cualquier problema de asignación de recursos para definir el problema específico, recopilar los datos relevantes y luego formular el modelo de programación lineal. 1. Dado que cualquier problema de programación lineal implica encontrar la mejor mezcla de los niveles de las diferentes actividades, se identifican estas actividades en el problema en cuestión. O sea que las decisiones a tomar son los niveles de estas actividades. 2. Desde un punto de vista de la administración, se identifica una medida global de desempeño adecuada para las soluciones del problema. Como punto 3, para cada actividad se calcula la contribución por unidad de la actividad a esta medida global de desempeño. 4. Se identifican los recursos que deben asignarse a las actividades. 5. Para cada recurso se identifica la cantidad disponible y luego la cantidad usada por unidad de cada actividad. En el paso 6 se ingresan los datos que se recopilaron en el paso 3 y 5, en las celdas de datos de la hoja de cálculo. Una forma conveniente es dejar dos columnas en blanco entre las columnas de actividades y la cantidad de recursos disponibles, como se muestra en la figura. En el paso 7 se designan las celdas cambiantes para desplegar las decisiones sobre los niveles de actividad. 8. Para las dos columnas en blanco creadas en el paso 6, se utiliza la de la izquierda como una columna de totales para las celdas de salida. Y se ingresan los signos menor o igual en la celda de la derecha para todos los recursos. En el renglón de cada recurso se utiliza la función suma producto para dar la cantidad total usada en la columna de totales. En el último paso, se designa una celda meta para mostrar la medida global de desempeño y se utiliza la función suma producto para asignar esta medida de desempeño. Los problemas de asignación, como su nombre lo indica, trata de hacer asignaciones, es decir, asignar la mejor opción para cada cosa. A menudo se trata de asignar personas a trabajos. Así, en muchos casos se trata de ayudar a los administradores a asociar a su personal con las tareas que deben realizar, es decir, escoger el personal más eficaz para que realice una tarea. En otros, la idea se puede asignar a máquinas, vehículos o equipos a tareas ya en procesos más complejos. Vamos a ver un ejemplo, el cual es de la compañía Selmore, que dice: el gerente de marketing de Selmore Company pronto realizará la conferencia anual de ventas de las empresas para gerentes regionales y personal. Para ayudarle en la organización de la conferencia, contratará a 4 empleados eventuales. Cada uno de ellos manejará una de las siguientes 4 tareas. Estas tareas son el procesamiento de textos de presentaciones escritas, gráficas de computadora para presentaciones orales y escritas, preparación de paquetes para conferencias y organización de materiales escritos, y 4, manejo de registros anticipados y registros en el sitio para la conferencia. Cada uno de los 4 empleados eventuales que se van a contratar, todos cumplen como con los requerimientos mínimos para realizar cualquiera de estas 4 tareas. Lo que cambia es que algunos tardan más tiempo en hacer determinada tarea,
además de que sus salarios son diferentes para cada uno. Los datos que nos da el problema son estos, donde podemos ver las horas que tardan cada uno de los empleados en hacer determinada tarea y el salario que se le otorga a cada empleado por hora. Lo primero que vamos a hacer para resolver el problema es abrir Excel y lo vamos a resolver con la herramienta Solver, pero para esto tenemos que hacer las tablas. Así que lo primero es ingresar los datos en una hoja de cálculo, como se ve en la tabla de abajo. El segundo sería sacar el costo por tarea realizada. Esto se hace de manera muy sencilla, multiplicando las horas que se requieren para una tarea y el salario por hora de cada empleado independiente. Y con esa forma hacemos la segunda tabla, que sería la que se ve arriba, que sería la tabla de costo. El número 3 sería crear la tabla de asignación, donde se va a especificar la oferta y la demanda. Además, esta va a ser nuestra tabla cambiante, es decir, esta es la que le vamos a asignar a Solver, que le dé los valores óptimos para darnos nuestro resultado. Lo que vamos a especificar aquí es la cantidad de oferta y demanda, cuántas personas se le pueden asignar a cada tarea, y abajo donde están los nombres de los empleados, en la fila de designado, esas filas se llenaría sumando cada una de las tareas de las celdas que va a cambiar Solver. Igual del otro lado de la tabla cambiante. Y en la esquina de abajo viene el costo total, que sería como nuestra celda meta. Es decir, esta es la celda que Solver va a tratar de minimizar. Va a tratar de darnos el menor costo posible para tener la solución óptima. Esa celda meta de costo total se va a calcular con la suma del producto de la tabla costo por la tabla asignación. Y ya aquí es cuando hacemos uso de la herramienta Solver para poder resolver el problema. Vamos aquí, como se ve en la imagen, vamos a marcar la casilla de mínimo para que nos dé el mínimo del problema. Así como vamos a decirle que las celdas que va a cambiar son las de la tabla asignación. Y vamos a añadir las restricciones, que el total asignado va a ser igual a la demanda y también de la oferta. Y vamos a marcar en las opciones de Solver que asuma que es un modelo de programación lineal y que no nos dé valores negativos, porque eso nos podría dar errores. Las celdas cambiantes de la tabla de asignación muestran la solución óptima obtenida después de hacer clic en Solver. La solución que nos da Solver es asignar a Ann a preparar paquetes para conferencia, asignar a Ian a las gráficas por computadora y asignar a John al manejo de registros y asignar a Zen al procesamiento de datos, dándonos el resultado de que el costo o lo que vamos a pagar nosotros a estos empleados por todas las tareas serían $1,957, que es el mínimo que podríamos llegar a pagar. Bueno, de las características de los problemas de asignación, observamos que todas las restricciones funcionales del problema de Selmore-CO son restricciones de requerimientos fijos que exigen que cada persona realice exactamente una tarea y que cada tarea sea realizada por exactamente una persona. El problema de Selmore-CO es un problema de requerimientos fijos. Esta es característica de todos los problemas de asignación puros. Igual que las celdas cambiantes en el modelo de hoja de cálculo para cualquier problema de asignación puro debe de dar un valor de 1 cuando se hace la asignación correspondiente y 0 en otro caso. Como las restricciones de requerimiento fijo solo exigen que cada renglón o columna de celdas cambiantes sume 1, lo que puede ocurrir
Por ejemplo, si dos celdas cambiantes del mismo renglón o columna tienen valor de 0.5 y el resto 0, parecería necesario agregar las restricciones de que cada celda cambiante debe de ser un entero. Después, elegir la opción de solver y asumir valores no negativos. Esto se forzaría que cada celda cambiante debe de ser 0 o 1. No obstante, resultó ser innecesario añadir las restricciones de que las celdas cambiantes tengan valores de 0 o 1, pero en realidad una característica general de los problemas de asignación puros es que Solver siempre proporciona una solución óptima de este tipo sin necesidad de agregar las restricciones adicionales. Formulación de un modelo desde una perspectiva más amplia. La formulación y el análisis de un problema de programación lineal proporcionan información para ayudar a los administradores a tomar decisiones. Esto quiere decir que el modelo debe reflejar con precisión la perspectiva administrativa del problema, tomando en cuenta los siguientes puntos. El punto número 1 indica que al desempeñar el modelo se debe captar lo que la administración quiere lograr. El punto número 2, se debe expresar las restricciones de recursos que son las que se dan cuando la administración limita la cantidad de recursos que estarán disponibles para las actividades en cuestión. El punto número 3 indica que deben incorporarse al modelo las restricciones de beneficios cuando la administración establece niveles mínimos aceptables para los beneficios que se obtienen de las actividades. Y finalmente, el punto número 4 indica que se deben establecer restricciones de requerimientos fijos cuando la administración los tenga para ciertas cantidades. Con la ayuda de hojas de cálculo, como ya vimos anteriormente, se pueden formular y resolver modelos pequeños de programación lineal. Sin embargo, cuando se trata de modelos más grandes, los requerimientos de ciencia administrativa son quienes los formulan. Como paso número 1, se debe de comprender a fondo la perspectiva del problema. Como paso número 2, se debe de identificar los aspectos que requieran la orientación de la administración. Y por último, si todo marcha correctamente, se debe de obtener un estudio de programación lineal útil. La compañía debe establecer claramente cuál es el problema y cuáles son los aspectos importantes que involucra, ya que si no se precisa qué desea, no puede esperar obtener un estudio de programación lineal útil. En muchos estudios reales, se formulan complejos modelos de programación lineal con cientos o miles de decisiones y restricciones. En estos casos, es vital que la administración proporcione información y apoyo constante para que el estudio de programación lineal de problemas tan complejos tenga éxito. Los estudios grandes de programación lineal con un buen enfoque indican que se debe comenzar con una versión sencilla del modelo y que se debe de utilizar la experiencia obtenida. Esto con el fin de evolucionar a modelos más elaborados que reflejan con mayor precisión la complejidad del problema real. Un modelo evoluciona continuamente durante el estudio, iniciando con la validación de este. Una vez validada la formulación básica, las variaciones del modelo se pueden usar dependiendo de factores como suposiciones del problema, estimaciones de parámetros confiables y el grado de detalle que se desea en el modelo. Cuando se detectan también características que no están deseadas en el modelo, existe la necesidad de enriquecerlo para satisfacer algunas metas que antes no se habían contemplado. En el análisis de qué pasa si, es importante en un estudio de programación lineal que después de obtener una solución óptima respecto a un modelo específico, la administración tenga muchas preguntas de qué pasa si. Por ejemplo, ¿qué pasa si las estimaciones de los parámetros en el modelo son incorrectas? ¿O qué pasa cuando cambian las conclusiones y se hacen otras suposiciones factibles acerca del problema?
Además, se debe saber lo suficiente sobre los modelos de programación lineal y su formulación para poder reconocer problemas administrativos a los que se puede aplicar la programación lineal. También se debe comprender qué tipo de preocupaciones pueden incorporarse a un modelo, siendo el desarrollo de estas habilidades una meta importante a conseguir. Y pues eso es todo de nuestra parte.